Hello, Mariana. How are you? Hello, teacher. I'm fine, thanks. And you? Excellent. I'm fine. Thank you so much for asking. How was your day today? What do you do? I running a lot, Okay. but good. Yeah. Was good. Okay, excellent. Okay, so do you have any questions before we start? No. No. Okay, so in the previous class, we were learning about two different words, to and fort. Do you have any questions about it? This moment, no. No, in this moment, no. Okay, excellent. So as I mentioned before, we were learning about these two prepositions, to and for, which we're going to use them to talk about purpose of different things. Okay, so today we're going to be talking about some new words that you probably might know, but we're going to review them in a few moments. For example, do you know these words? Something, anybody, an hour? Uh, yes. Yes. Do you know how to use them correctly in sentences? So. So. Ok, excelente. Aquí tenemos unas tres palabritas que comúnmente las vemos en muchas oraciones. Ok, es muy probable que siempre las encontremos en canciones, en publicaciones de Facebook, entre otras cosas. Ok, hoy vamos a comenzar a ver estas tres palabras que son something, anybody, and nowhere. Ok, cada una de ellas se utiliza para hablar de diferentes cosas. Ok, rápidamente, como podemos ver en esta tablita. Okay, let me share my screen. Sorry. Okay, can you see my screen now? Yeah. Okay, we have something, anybody, and nowhere. Do you know these words? Okay, Yeah. okay, excellent. Cada una de estas palabras, como mencioné, se utilizan para hablar de diferentes personas, perdón, de diferentes cosas o personas como tal, o lugares. Bueno, rápidamente, como tenemos aquí en esta tablita, podemos hablar sobre personas, podemos hablar sobre cosas y podemos hablar sobre lugares. Pero pues antes de estas palabras como tal, tenemos prefijos. ¿Conoces la palabra prefijo o prefix? No recuerdo bien. Ok, muy bien. Prefix como tal son palabras que van al inicio de una palabra. ¿Ok? Tenemos los dos términos que son prefijos y sufijos. Sufijos son aquellas palabras que van después de una palabra. ¿Ok? Son como complementos para algo. Por ejemplo, en esta palabra que tenemos aquí, something, tenemos el prefijo que es some y el sufijo que es think. Lo mismo con esta. Tenemos any y body. No, where. ¿Ok? A esto me refiero cuando digo prefijos y sufijos. Ok, hasta aquí vamos bien. Yes. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos como tal algunos prefijos que son muy comunes en el idioma inglés, que son some, any, no, and every. Y pues cada uno de estos tiene diferentes usos. Si nos podemos dar cuenta aquí en esta imagen, pues al ladito tenemos un símbolo, más, menos, preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, some lo utilizamos para hablar sobre cosas positivas. Any lo podemos utilizar tanto para hablar de cosas negativas como de cosas, preguntas como tal. No, aquí como tal el no, lo utilizamos para cosas positivas ya que como tal no es la palabra no que conocemos, ¿ok? Y tenemos every que lo podemos utilizar con todos los tipos de oraciones que son oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos que tenemos aquí. Aquí como tal tenemos más palabritas que podemos utilizar para hablar de muchas cosas.
Tenemos somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, everybody, everyone. Ok, me imagino que todas sus palabras ya las has visto antes, ¿cierto? Yes. Muy bien, entonces vamos a comenzar un poquito de cómo hablar sobre cosas afirmativas, cómo hablar sobre cosas afirmativas en oraciones. Muy bien, pero antes vamos a ver unos ejemplos. ¿Podrías ayudarme a leer el primer ejemplo? There is someone in the room. Okay, there is someone in the room. And the next, please. There isn't anyone in the room. Ok, perfecto. Thank you. Si te das cuenta, pues dependiendo del tipo de oración o lo que queramos expresar, ya sea algo afirmativo o negativo, pues es el tipo de palabra que debemos utilizar. En este caso, si queremos expresar algo afirmativo, podemos utilizar la palabra some. ¿Ok? O el sufijo some como tal, como nos muestra aquí en este ejemplo. ¿Ok? Some. Pero si queremos expresar algo negativo, también podemos utilizar any. ¿Ok? También lo mismo aplica con las preguntas. Any. ¿Ok? Justo como se menciona aquí en este espacio que podemos utilizar any tanto para oraciones afirmativas como para oraciones tipo pregunta. ¿Ok? Bueno, vamos a ver este espacio. Ok. Ok, vamos a comenzar con some en oraciones afirmativas como un prefijo. Recuerda que el prefijo es la palabrita que va antes. ¿Ok? ¿Podrías escribirme dos oraciones que tengan la palabra some como prefijo? Como los ejemplos que vimos anteriormente. Someone. Someone or somebody, lo que tú gustes. ¿Sí? Ajá. Ok. Escríbelas y ahorita las checamos. Ok. Let me know when you're ready, please. Somebody walk in the room. Ok, somebody walk in the room. Ok, ¿y la siguiente? Something. Something, ok. Like that. Something like that. Ok, muy bien, perfecto. Ok, ahorita las revisamos. Mientras vamos a explicar cómo utilizar some. Ok, aquí nos dice, we usually use something, somebody, someone, somewhere in affirmative sentences. Por ejemplo, look, there is something under that chair. Or somebody called you yesterday. Entonces, aquí como tal tenemos dos oraciones que son afirmativas. Somebody walked in the room and something like that. ¿Ok? Como tal, no hay mucha explicación para dar sobre cómo utilizar some. Únicamente, cada que veas una palabra que tenga este prefijo que es some, vamos a ponerla aquí, automáticamente vas a poder saber que es una oración afirmativa. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Luego tenemos el prefijo any. ¿Recuerdas para qué utilizamos any? ¿O en qué tipo de oraciones utilizamos any?
negative sentence and questions. Okay, excellent. We use it in negative sentences and in questions. Okay, tal y como lo menciona aquí. Okay, utilizamos any in negative and interrogative sentences. Okay, for example, here it says we use anything, anybody, anyone, anywhere in negative sentences and questions. For example, can you read these two examples, please? There isn't anybody in the house. And is there anybody here? Okay, excellent. There isn't anybody in the house. And is there anybody here? Muy bien, como tal, la primera estamos hablando de una oración negativa, a negative sentence, ¿ok? Y en la segunda, pues es una question, una interrogative sentence, ¿ok? Bueno, la primera como tal, no podemos decir lo siguiente, there isn't somebody, ¿ok? Aquí ese es un error que usualmente se comete, que podemos decir somebody, ¿ok? Para hablar de algo negativo. ¿Ok? Eso no lo podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es utilizar el prefijo any para hablar de algo que no existe. ¿Ok? There isn't anybody in the house. Lo mismo para las preguntas que utilizamos any en questions. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Yes. Yes. Okay. Hello, Gemma. How are you? Hello, teacher. Fine, thank you. And you? Excellent. I'm fine. Thank you so much for asking. Ok, bueno, estamos viendo un nuevo tema sobre tres diferentes prefijos. ¿Conoces la palabra prefijo o la has escuchado? Yes, creo que dos, como tipo dos. Muy bien. Un prefijo, le comentaba a tu compañera Mariana, que es una serie de letras o palabras que van al inicio de otra palabra, ¿ok? Por ejemplo, vamos a regresar a esta tablita que tenemos aquí, donde les comparto que es un prefijo. Ok, en esta tablita. Si nos damos cuenta, aquí tenemos todos estos prefijos. Some, any, no, every. ¿Los has visto antes? Yes. Ok, bueno, como tal, cada uno de esos prefijos tiene un uso diferente, dependiendo de lo que queramos expresar. Ok, ya vimos el primero que es some, y some usualmente lo utilizamos para hablar sobre cosas positivas. Ok, por ejemplo, somebody, someone, something, somewhere, etc. Ok. Y pues bueno, aquí como le mencionaba a tu compañera, pues no hay tanta explicación, únicamente saber que cada vez que estamos utilizando some, pues nos estamos refiriendo a una oración afirmativa, ¿ok? Pero Hi, dependiendo... teacher. Hello, Luis, how are you? Fine. And you? Excellent. I'm fine, thank you so much for asking. Muy bien, entonces, el prefijo son estos que están aquí de color azul y tenemos la palabra sufijo. Sufijo es aquello que va después del prefijo, ¿ok? Entonces, dependiendo lo que nosotros queramos expresar, ya sea si queramos hablar de personas, de cosas o de lugares, es el prefijo que nosotros le vamos a agregar. Por ejemplo, something, somewhere, somebody, someone. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Yes, teacher. Muy bien. Y pues bueno, ahorita estábamos viendo la parte de any. Any como tal, como les he comentado en algunas clases, cuando vimos la parte de contables e incontables. ¿Recuerdan esto? Yes. Muy bien. Entonces, cuando vimos esta partecita de any, que any usualmente lo utilizamos para negar y para hacer preguntas. En este caso igual se aplica para eso. Tiene dos significados dependiendo cómo lo estemos utilizando. ¿Ok? En la primera pues estamos hablando de una oración negativa y en la segunda de preguntas. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nos menciona que usualmente utilizamos any para hacer preguntas, pero en la partecita de aquí nos menciona, we often use something, somebody, someone, somewhere
in requests and offers. For example, when we ask for something or offer something to someone. Bueno, en este primer espacio de aquí nos está mencionando que podemos utilizar any para hacer preguntas con negativo. Sin embargo, cuando estamos haciendo preguntas de tipo solicitudes o ofreciendo algo, es más recomendable utilizar something, somebody, someone, and somewhere. For example, Gemma, can you read these two sentences, please? Can somebody help me? Okay, the second one. Will you like something to eat? Ok, muy bien. Entonces, aquí como tal estamos haciendo en la primera a request, una solicitud. Estamos pidiendo algo. Y en la segunda estamos ofreciendo algo. Aquí no podemos decir lo siguiente. Can anybody help me? O would you like anything to eat? ¿Por qué? Porque no se puede utilizar porque estamos hablando de una solicitud o ofreciendo algo. Pero si no estamos solicitando o no estamos ofreciendo algo, sí podemos utilizar any. ¿Me explico? Si no estamos solicitando algo, Sí, exacto. Aquí lo mencioné en esta partecita. Aquí se lo voy a subrayar. Requests and offers. Por ejemplo, en esta oración, is there anybody here? ¿Qué estamos preguntando aquí? Si alguien puede ayudarme. Ok, en esta, la que subrayé. Is there anybody here? ¿Hay Estamos alguien aquí? Exacto, hay alguien aquí, perfecto. Muy bien, entonces, aquí como tal no es una solicitud ni es una oferta, no estamos ofreciendo nada, únicamente estamos preguntando, ¿hay alguien aquí? Sin embargo, en estos dos ejemplos que tenemos aquí abajito, aquí sí estamos haciendo una solicitud o pidiendo ayuda y en esta estamos ofreciendo algo. ¿Ok? Entonces, cuando se trate de estos dos tipos de contextos, una solicitud o una oferta, aquí sí tenemos que utilizar some. ¿Me explico? yes. Yes. Muy bien, vamos a ponerlo aquí. Para que quede un poquito más claro. Any, cualquier tipo de pregunta. Y some, solicitudes y ofrecer algo. ¿Ok? En preguntas. Esto aplica para preguntas. ¿Ok? Any con cualquier tipo de pregunta y some cuando estemos en el contexto de solicitar algo, pedir algo o ofrecer algo. Muy bien, ¿hasta aquí vamos bien? Yes. ¿Sí? Luis, ¿vamos bien? Gemma, Mariana. Yes. Por teacher. Ok, excelente. Bueno, luego tenemos otro prefijo, el prefijo no. Vamos a ver cómo utilizar no. Muy bien, aquí tenemos el prefijo no. Recordemos que el prefijo es la parte de la palabra que va al inicio. Ok, entonces no como tal no significa no en negativo. Ok, aquí nos dice, we use nobody, no one, nothing, nowhere in sentences with an affirmative verb. Ok, utilizamos estas palabritas con no en oraciones que tengan un verbo en afirmativo. Ok, entonces todo esto son los prefijos. No. ¿Ok? Y los sufijos en este caso serían body, one, thing, and where. Ok, bueno, por ejemplo, Luis, can you help me reading the first sentence, please? Okay, the sun was in my eyes, and I couldn't see nobody.
Okay, excellent. Gemma, the second one, please. The sun was in my eyes and could see nobody. Okay, excellent. Mariana, the last one, please. Where have you been? Nowhere. Muy bien, perfecto. Entonces, si retomamos lo que nos dice aquí, que lo utilizamos con un verbo en afirmativo. ¿Qué quiere decir? Que no estemos negando el verbo, como en este caso. Aquí estamos negando el verbo couldn't, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que no queremos? Pues tener un verbo negativo. Necesitamos tener el verbo en afirmativo como aquí. Porque si recuerdan, como les he explicado en algunas clases, no podemos tener dos palabras negativas en una misma oración. Siempre tiene que haber únicamente uno. Y en este caso, nobody. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Yes. ¿Podrían darme un ejemplo con nobody, no one, nothing o nowhere? ¿Con cualquiera de estas? Por ejemplo, si esta. I have nowhere to go. Okay, I have nowhere to go. To go. Okay, excellent. So, what's the meaning of this sentence? ¿Qué nos dice aquí? No tengo a dónde ir. ¿Ok? Ajá, no tengo dónde ir. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, como se dan cuenta, aquí tenemos nuestro verbo que está en afirmativo, que en este caso es el verbo have. ¿Ok? Entonces, siguiendo lo que nos explica en este apartado, pues tenemos que poner siempre el verbo en positivo para poder utilizar estas palabritas que tienen el prefijo no. ¿Ok? Por ejemplo, este siguiente ejemplo. I saw. Ok, ¿qué nos dice aquí en este ejemplo? I saw nobody. Yo no veo nada. Ok, no vi a nadie. ¿Ok? Muy bien. Aquí no vi a nadie. Recuerden que el prefijo body, este que tenemos aquí, lo utilizamos para hablar de personas. ¿Ok? Entonces, si aquí estamos utilizando el prefijo no, entonces quiere decir que es nadie. No vi a nadie. Pero si yo quisiera utilizar un verbo en negativo, nos quedaría de esta siguiente manera nuestra oración. I didn't see anybody. ¿Ok? Porque recuerden que el prefijo any sí lo podemos utilizar con oraciones negativas. En este caso, aquí tenemos nuestro verbo en negativo. ¿Ok? I saw nobody. I didn't see anybody. ¿Me explico? Yes. ¿Sí? ¿Qué más, Luis? Yes. Entonces ahí sí se ¿Cuál, puede teacher? pues, negar. Sí, aquí sí se puede negar cuando tengamos un verbo en negativo, como en este caso didn't see. Lo que sí podemos utilizar es el prefijo any, ¿ok? No podemos decir I didn't see nobody, ¿ok? ¿Queda claro? Yes, teacher. Excelente. Muy bien, entonces recuerden, utilizamos no, el prefijo no, cuando tenemos un verbo en afirmativo. Porque de nuevo menciono que no pueden haber dos partes negativas en una oración. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Any questions? No. No. Ok.
Ok, y también tenemos este prefijo, que me imagino que ya lo hemos visto en muchas clases, pero pues no hemos explicado a detalle cómo utilizarlo. Vamos a ver qué es el prefijo every. ¿Lo han visto antes? Do you know ¿Cuál this dice? word? Every. Este que tenemos aquí. Todos, ¿no? Sí, exacto, Yes. todo. Yes. Muy bien, exacto. Entonces, every también es un prefijo, ¿ok? También le podemos agregar un sufijo para formar otras palabras. Ok, cuando me refiero a prefijo, me refiero a esta partecita. Y el sufijo es esta partecita, ¿ok? Entonces podemos decir everybody, everyone, everything, everywhere. ¿Cuándo utilizamos every? Aquí nos dice, we use it when we mean all the people, all the thing, or in all the places. Utilizamos esta palabra cuando nosotros queremos hablar o referirnos a todas las personas, todas las cosas o en todos los lugares. For example, Luis, can you read the first one, please? Okay, everybody in the class has passed the exam. Okay, excellent. Has passed the exam. Mariana, the second one, please. From the top of the mountain, we could see everything. Muy bien. Gemma, the last one, please. There were insects everywhere. Okay, there were insects everywhere. Bueno, entonces, everybody in my class has passed the exam. Todos en mi clase pasaron el examen. Perfecto. Sí. Ok, todos en mi clase pasaron el examen. From the top of the mountain, we could see everything. Desde la cima de la montaña, pudimos ver todo. Ok, y there were insects everywhere. Había insectos donde sea o en todas partes. Entonces, si nos damos cuenta, every significa todo, pero para referirnos a cosas afirmativas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Yes. Yes. Ok, entonces, de manera general, si regresamos a este apartado, aquí lo tenemos resumido. El prefijo, los prefijos son estos que acabamos de ver, que son some, any, no, every. Bueno, some se utiliza únicamente para oraciones afirmativas, pero también recuerden que utilizamos some cuando vamos a hacer preguntas de qué tipo. ¿Qué tipo? Afirmativas, ¿no? Afirmativas, sí, pero ¿en qué tipo de preguntas podemos utilizar some? Hay dos contextos específicos. Solicitudes y para ofrecer algo. Exacto, perfecto. Recuerden que utilizamos some en oraciones afirmativas, pero también se puede utilizar en preguntas cuando estamos solicitando, pidiendo ayuda, pidiendo algo o ofreciendo algo. Muy bien. Luego tenemos el prefijo any. Recuerden que any se puede utilizar en oraciones negativas y para hacer preguntas de cualquier otro tipo, que no sean solicitudes ni ofrecer algo. Luego tenemos el prefijo no, que lo utilizamos en oraciones afirmativas. Y por último tenemos every, que lo podemos utilizar tanto en oraciones afirmativas, negativas y preguntas. ¿Ok? Como en estos ejemplos que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de every en negativo. I can be everywhere. ¿Qué significa esta? I can't be everywhere. Do you know the meaning of this sentence? I can be everywhere. ¿No puedo ir a ningún lado? Ok, no puedo estar en ningún lado. Ok. También lo pueden utilizar en preguntas como la siguiente que nos dice, ¿Are they everywhere?
están en todos lados. Muy bien. Entonces, como tal, estos son los ejemplos de este tipo de oraciones donde nosotros podemos utilizar los prefijos, pues para hablar de ciertas cosas. Si se dan cuenta, cada uno de estos prefijos significa algo, ¿no? Pero para ser un poquito más exactos, les agregamos estos prefijos que tenemos aquí para hablar de personas, para hablar de cosas y para hablar de lugares, tales como body, one, think, and where. Eh, any questions so far? No, No. Vamos bien hasta ahora. no. Ok, perfecto. Muy bien. Luego que sigue, vamos a ver esta parte. Permítanme. Ok, ya vimos el uso de cada uno de estos, pero ahorita vamos a ver cómo se utiliza con algunos verbos. Ok, muy bien. ¿Qué nos dice aquí? Singular verbs. ¿Recuerda qué es un singular verb? Yes. ¿Qué es? Un verbo sin... Ok, Describe la acción de una persona o una cosa, exacto, perfecto. como is, has, does. Exacto, perfecto, muy bien. Como menciona su compañera Gemma, un verbo singular o a singular verb son aquellos donde se conjuga, donde estamos hablando únicamente de una persona o una cosa. For example, is, was, has, does, etc. Entonces, aquí nos dice, we use singular verbs with all of these words. Entonces, con todas esas palabritas que acabamos de ver, piensen que son o se conjugan en singular. Por ejemplo, aquí tenemos estos ejemplos en Gemma. Can you read the first one, please? Everything is expensive nowadays. Nowadays. Okay. Luis, the second one. Everyone was tired. Okay. And the last one, Mariana, please. Has anyone seen my glasses? Ok, excelente. Muy bien. Bueno, si nos damos cuenta en todas estas oraciones, estamos utilizando verbos como en singular. ¿Cuáles son? Tenemos is, was, and Sin. No, perdón, has. has. Muy bien. Recuerden que aquí es una pregunta. Entonces, todos estos son en singulares, a pesar de que, por ejemplo, everything signifique todo, y everyone, todos, se conjugan de manera singular. ¿Ok? Entonces, viendo este ejemplo que se utilizan en singular, ¿podrían escribirme un ejemplo, por favor? Pueden utilizar cualquiera de estas. Con un verbo. ¿De acuerdo? Escriban una oración que tenga una de esas palabras con el verbo en singular. Questions? Sorry, teacher, repeat, please. Yes, sure. Vamos a escribir una oración con estas palabritas con un verbo en singular, ¿ok? Únicamente para ponerlo en práctica tal y como tenemos aquí en estos ejemplos. ¿Ok? ¿Cuántas? Una de cada uno. Solo una. Pueden elegir cualquiera de estas palabras. ¿Ok? ¿Me explico? Yes. Muy bien, vamos a escribirla y ahorita revisamos.
Ready? Yes. Yes. Okay, so let's check your sentences. Okay, Gemma, can you tell me your sentence, please? Has anyone seen my glasses? Okay, excellent. Has anyone seen my glasses? Perfect. Mariana, please. Everywhere there is a tree. Everywhere There there is a is tree. a tree. Okay, excellent. Y Luis, please. Okay. We couldn't get a seat. Everywhere was so crowded. Okay, we couldn't get a seat. Everywhere was crowded. Like this? Yes. Ok, muy bien. Pero Entonces, sit con IA. Chat. y a, Ella, ¿cómo? perdón, ella. E, Ah, sí. sit. Ajá. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, vamos a revisar estas. Has anyone seen my glasses? What's the singular verb in this sentence? Can you tell me? Es was. Ok, en la primera. Question. Ah, has. Has. Okay, perfecto. Has is the singular verb. Excellent. So in the second one, everywhere there is a tree. What Is. is? Muy bien. Aquí en esta oración quedaría un poquito más claro si pondríamos el everywhere al final. ¿Ok? Para decir lo siguiente. There is a tree everywhere. Hay un árbol en todos lados. ¿Ok? Porque si lo ponemos aquí, nos quedaría como en todos lados hay un árbol. Y usualmente cuando estamos haciendo ese tipo de oraciones, siempre los ponemos al final, como en esta oración que tenemos acá. There are people everywhere. ¿Ok? Okay, teacher. Excelente. Y por último, we couldn't get a seat. Everywhere was crowded. What's the verb in this sentence? Was. Was. Muy bien. Yes. Excelente. Entonces aquí va quedando claro cómo utilizar estas palabritas. Yes, teacher. Muy bien, entonces si se dan cuenta, pues cuando utilicen cualquiera de estas palabras como tal, su verbo siempre tiene que ir en singular. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Y algo antes de terminar es que tenemos también esto, que podemos utilizar cualquiera de estas palabras más un adjetivo. ¿Recuerdan que era un adjetivo? An adjective. Lo que describe algo, una persona. Ok, excelente. Lo que describe a algo. ¿Podrían darme algún ejemplo de un adjetivo? Tall. Tall, ok. What else? Beautiful. Thin, Thin, single, ok. fat, Beautiful. Beautiful, excelente. Muy bien, entonces cualquiera de esas palabras son adjetivos porque están describiendo a una persona o a un objeto. Entonces, aquí nos dice, we can use an adjective, for example, nice, round, etc., after something, anything, etc. For example, can we go somewhere quiet? I didn't do anything wrong. Podemos irnos a algún lugar más tranquilo. Yo no hice nada malo. Entonces podemos decir algo, por ejemplo,
Por ejemplo, ¿quién me ayuda a leer esta oración, por favor? We went nowhere exciting during the holidays. Okay, excellent. What's the adjective in this sentence? ¿Cuál es el adjetivo? Exciting? Exciting. Ok, entonces, si se dan cuenta, estamos utilizando un adjetivo después de nowhere. Ok, otro ejemplo puede ser este. ¿Quién lee esta oración, por favor? I don't know anyone famous. I don't know anyone famous. What's the adjective in this sentence? Famous. 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 Famoso. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, la estructura sería la siguiente. Palabrita con some, anything, every, cualquiera, más un adjetivo. ¿Ok? Tal y como lo tenemos en estos ejemplos. Entonces, por favor, escriban una oración igual que tenga esta palabra más un adjetivo. Puede ser cualquier adjetivo. ¿De acuerdo? Me Yes. avisan cuando, ok, me avisan cuando termine, por favor. ¿Listos? Yes. Okay, so let's check your sentences, please. Okay, Gemma, can you tell me your first sentence? She was far too scared to tell anybody. She was far too, Scared. Miedo. Asustado. okay, To tell anybody. tell. No. Anyone. Sorry. Okay. Okay, thank you. Mariana, please. I don't know anyone tall. I don't know anyone tall. Muy bien. Y Luis, please. Okay. It is hard to find anyone It is hard to find anyone. who thinks Okay, can you repeat, please? who Who? do they thinks Who thinks? Okay. things
that the All Blacks will face a stronger team. That the old, That the All, Okay. A-double-L, old, A-double-L, that the old Blacks, blacks. Blacks, Can you spell it, please? B-L-A-C-K-S. Okay. Blacks. Sorry. B, L, B. nada más se agrega B, L-A-C-K-S. That the all blacks. Will face, will Okay. Will face a stronger team. a stronger team. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Vamos a checar esas oraciones y terminamos con esto. For example, the first one says, she was far too scared to tell anyone. Muy bien. ¿Qué nos dice, Gemma? Ella estaba demasiado asustada para contárselo a alguien. Ok, ella estaba demasiado asustada para contárselo a alguien. Muy bien, bueno. Aquí como tal, lo que nos indica en esta explicación es que tenemos que utilizar la palabra somewhere, something o cualquiera de estas más un adjetivo. Si nos damos cuenta, el adjetivo, ¿dónde está puesto en esta oración? ¿Está Después puesto? Al final, es al final. Después, ¿ok? Entonces, justo lo que nos explica aquí. Palabrita más un adjetivo. Entonces, sus oraciones no están mal, tienen significado, pero lo que nosotros queremos es poner un adjetivo después de estas palabras. Por ejemplo, en esta únicamente la podíamos completar. She was far too scared to tell anyone. Reliable. ¿Conocen la palabra reliable? No. no. Confiable, ¿ok? Entonces nos dice, ella estaba demasiado asustada para decirle a alguien confiable, ¿ok? Por ejemplo, en esta, I don't know anyone tall. Aquí sí tenemos un adjetivo después de la palabrita. Yo no conozco a nadie alto. Muy bien. Y en esta nos dice, it is hard to find anyone who thinks that all the blacks will face stronger teams. No sé, Ok. ponle Sharks. All Sharks. ¿Aquí? Porque Blacks es una palabra fea. Sharks. Sharks will face a stronger team. Ok, aquí tenemos Yes. nuestra... Ok, thank you, Luis. Tenemos una palabrita, anyone. Solo nos haría falta un adjetivo. Por ejemplo, it's hard to find anyone. ¿Qué palabra podríamos ponerle aquí? Ok, si estamos hablando de un equipo, podemos poner a alguien que sea aficionado. ¿Cómo podemos poner aficionado? Enthusiast, ¿ok? Por ejemplo, aquí. It is hard to find anyone enthusiastic who thinks that all the sharks will face a stronger team. Entonces aquí sí tendríamos nuestra palabrita más el adjetivo. Ok, entonces como tal, tenemos que ponerlo de esta manera, la palabra con un adjetivo después de esta palabra. ¿Queda claro? Yes, teacher. Sí. Yes. Muy bien, excelente. Yes. Entonces, solo nos queda un minuto, pues básicamente este tema trató de cómo utilizar estas palabras en todos los tipos de oraciones. Al parecer podrían parecer palabras simples, pero pues cada una tiene un uso diferente. Entonces, si no tienen más dudas o preguntas respecto a eso, vamos a continuar con esto la próxima clase. ¿Les parece? Yes, teacher. Okay, teacher, thank you. Okay, excellent. Thank you so much for being here today, and I'll see you next week. Have a good Thank night. you, Thank you. teacher.
Bye bye. Bye, See man. you. Have a nice weekend. Thank you so much. You too. Bye bye.